Muy buenas, sed todos bienvenidos. Comenzamos aquí una serie de problemas relacionados con los movimientos en dos dimensiones. En este caso concreto terminaremos viendo un problema relacionado con movimiento horizontal, pero en problemas sucesivos veremos movimientos con tiros parabólicos y también veremos un caso concreto en el cual una barca intenta cruzar un río en el que aparecerán dos movimientos rectilíneos y uniformes. La idea es que nosotros podemos resolver el problema teniendo en cuenta lo que ocurre, por un lado, por el eje de la X y lo que ocurre en el eje de la Y. En nuestro caso concreto nos dicen que desde un avión que vuela a 890 metros de altura y con una rapidez de 90 metros por segundo, se deja lanzar una bolsa de víveres a unos náufragos que se encuentran en una isla. Lo que nos piden es, conociendo estos dos datos, determinar a qué distancia horizontal tendríamos que dejar caer la bolsa para asegurarnos que caiga en la isla. Es importante, como nos dicen aquí, que despreciemos los efectos del viento. Esto facilitará muchísimo los problemas. Así que comenzamos haciendo nuestro croquis. La idea es tener en cuenta que aunque el avión se mueve de forma horizontal, la bolsa de víveres va a caer debido a que es atraída por el campo gravitatorio terrestre. De forma que estos víveres, a medida que van descendiendo, van adquiriendo velocidad en el eje Y. Velocidad que no tienen en el momento de salida. Bien. Eh, Importante, establecer el sistema de referencia. ¿Se puede establecer el sistema de referencia justo a nivel del mar y en el momento de paso? Sí, y no hay problema ninguno. Lo importante es entender qué significarán cada uno de los parámetros que pongamos respecto a este sistema de referencia. ¿Se podría haber puesto en la isla? También podríamos habernos fijado en algún árbol de la isla. Sin embargo, las posiciones iniciales saldrían con valores negativos para indicarnos que nos encontramos a la izquierda de la isla. Con lo cual, colocar el sistema de referencia a nivel en el mar y al nivel de la suelta del bolsa tampoco tiene mayor complicación. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que la distancia a la que tenemos que lanzar es la que representa desde el punto del sistema de referencia que hemos tomado hasta la isla. Como hemos comentado anteriormente, lo bueno que tiene es que los víveres van a realizar un tiro horizontal. Un tiro horizontal lo podemos desdoblar en dos tipos de movimientos. Por un lado, lo que ocurre en el eje horizontal, que se tratará de un movimiento rectilíneo y uniforme, puesto que la aceleración solo afecta al eje Y, y por tanto, en el eje horizontal nosotros podemos decir que la posición va a ser igual a la velocidad que tenga la bolsa de víveres en el eje X multiplicado por el tiempo. Mientras que en el eje vertical lo que sí vamos a tener es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída de cuerpo. Por tanto, debe responder a las ecuaciones de un movimiento de este tipo. Fijaros que yo ya he colocado los signos negativos y las aceleraciones cambiando el valor de la aceleración por la intensidad del campo gravitatorio. Importante recordar que el signo negativo proviene del hecho que el vector aceleración mira hacia el eje negativo del eje Y. Y eso es lo que le da su valor negativo. Recordar que la aceleración lo que me hace es modificar la velocidad. Y al final la velocidad va a tener el mismo signo que tenga la aceleración. En este caso, al ser negativa, en el eje Y la velocidad a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir haciendo más negativa, que me va indicando que se va moviendo hacia abajo. Bien, metamos ahora mismo lo que son los parámetros que me permiten establecer ecuaciones con escalares. Fijaros, en el eje X lo que tenemos que tener muy claro es que la rapidez en el eje X coincide con la rapidez del avión. ¿Por qué? Porque en el momento de lanzamiento la bolsa de víveres solo tendrá de componente de velocidad la misma que tiene el avión, puesto que al moverse de forma horizontal el vector velocidad de la bolsa de víveres no tendrá componente en el eje de la Y. Esto me permite establecer una ecuación de forma que la posición de los víveres en el eje X vendrá dada por el producto de la rapidez del avión por el tiempo. Importante, si os fijáis, ya en la ecuación escalar no aparecen unidades. ¿Qué tenemos que tener muy claro? Pues fijaros, lo que tenemos que tener muy claro es que dimensionalmente todos los datos unitarios que nos proporcionen en los problemas se encuentren en las mismas unidades. En este caso todos son unidades del sistema internacional. ¿Puede ser que algún problema tenga otro tipo de unidades? Sí. Si nosotros realizamos los cambios antes de comenzar el problema, recordar, podremos escribir nuestras ecuaciones escalares
sin problema y sin prisa de poner las unidades al principio, puesto que todos los datos expresados en las ecuaciones están en unidades del mismo sistema internacional, ¿vale? Por otro lado, fijaros, cuando nos vamos al eje vertical, tres parámetros que van a ser muy importantes. La posición inicial coincide con la altura del avión, 890 metros. Por otro lado, la velocidad inicial de la bolsa en este proceso de caída, pues es cero. ¿Por qué? Porque en el momento del lanzamiento la bolsa solo tiene componente horizontal y no vertical. Y por tanto en ese momento la velocidad inicial en el eje Y será cero. Y finalmente, el valor de la aceleración coincide con la intensidad del campo gravitatorio terrestre. De forma que sustituyendo también obtenemos nuestras dos ecuaciones. Por un lado, que la posición en el eje Y viene dada por la altura inicial menos 5t cuadrado, entendiendo que 5 es el valor de dividir la intensidad del campo gravitatorio entre 10, y por otro lado la velocidad final en el eje Y siempre viene expresada como menos la intensidad del campo gravitatorio terrestre por el tiempo. ¿Qué hacemos una vez que tenemos estas ecuaciones? Pues dejarlas bien escritas a la izquierda. Y aquí es donde realmente empieza parte de lo que es el proceso de la física. Establecer qué condiciones me permiten resolver mi problema. Importante. Una, cuando los víveres llegan al suelo, la posición respecto al eje Y es cero. Básicamente, teniendo esto muy claro, lo que nosotros podremos escoger es de estas tres ecuaciones la segunda y nos damos cuenta que nos quedamos con una sola variable, en este caso el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con este concepto? Pues fijaros, cuando los víveres llegan al suelo lo que podemos averiguar es cuánto tiempo han tardado los víveres en caer. ¿Por qué es tan importante este tiempo? Puesto que este tiempo lo que me va a marcar es el tiempo durante el cual los víveres también se han estado moviendo en sentido horizontal. Así que si durante 13,34 segundos los víveres se han estado desplazando de forma horizontal, la posición final de los víveres respecto a la zona de salida, ¿vale? Se puede calcular utilizando la primera ecuación del eje horizontal. De forma que lo que podemos decir es que la isla respecto a la posición de referencia deberá de estar a 1200 metros del lugar de lanzamiento. Y así es como terminamos el problema. Como veis, los problemas de tiro parabólico, simplemente lo único que tenemos que hacer es prestar mucha atención al enunciado para establecer sistemas de referencia, velocidades, ángulos de tiro y entender exactamente qué es el criterio que nos están pidiendo. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.